¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una clase más de Derecho, Introducción al Derecho. Vamos a comenzar primeramente con el libro. Vamos a utilizar el libro de actividades que les proporciona la institución en la página 54. ¿Por qué vamos a empezar en la página 54? Bueno, porque de la página 1 a la 54 lo vimos en la clase número 1, clase número 2. En esta ocasión ya estamos en la clase número 3. Vamos a ver un poquito sobre lo que es la ley. Que bueno, en su momento también ya investigaron algunos cómo se hacía la ley, pero bueno, eso ahorita lo vamos a revisar. Primeramente vamos a ver este tema y revisamos uno de los trabajos de ustedes. La ley. La palabra ley proviene del latín lex o legis. En sentido amplio se refiere a toda norma jurídica que emana del poder público. En sentido estricto es la norma jurídica creada por el poder legislativo. Muchos de ustedes ya saben que, bueno, el poder legislativo está creado por dos tipos de autoridades, diputados y senadores. Y bueno, la ley prácticamente es la norma que todo ciudadano pues debe de seguir, debe de respetar y en dado caso que por alguna razón, ya sea porque tú quieres o las condiciones se dieron, no se respetan, pues tiene algún tipo de infracción. ¿Qué tipo de infracción puede ser? Bueno, puede ser una multa, puede ser una sanción, puede ser la cárcel y hasta ahí nada más, ¿no? Pero todo eso lleva un proceso, pues legal para que ya sea que eres culpable o eres inocente. Vamos a ver un sabías qué. La primera ley importante del derecho romano que se conoce es la ley de las 12 tablas, del 451 a.C. Esta codificación de la base de los derechos públicos y privados de la antigua Roma es considerado como una victoria para los plebeyos. Según la leyenda, las tablas se quemaron durante la invasión de los galos en el año 390 a.C. Suponiendo un poquito que haya existido toda esa cuestión religiosa, se dice que la ley de las 12 tablas eran algo así como los mandamientos, ¿no? Posiblemente algunos de ustedes ya vio películas de Jesucristo y ese tipo de cosas, donde pues en esos mandamientos te dice ciertas normas, como leyes, que si tú las aplicas pues no tendrían ningún problema. Y todas las personas que viven en esa área o en ese lugar no tendrían consecuencias de ningún tipo. Alguna de los orígenes de las leyes se basa a eso. Hay que recordar que el Imperio Romano fue una civilización bastante interesante en muchas situaciones y pues gracias a ellos la mayoría de los países tienen el famoso el derecho que prácticamente surge de ahí. Sobre todo aquellas personas que están estudiando derecho, que a lo mejor alguno de ustedes por alguna razón lo estudió o ha escuchado alguna persona que estudia derecho, algún conocido, les dice, ¿no? Ah, es que estamos estudiando la materia de derecho romano. ¿Por qué? Porque de ahí surge prácticamente todo lo que conocemos hoy como la carrera de derecho. Posteriormente, ya un poquito más a nuestro país, dice lo siguiente. México sigue una tradición del derecho escrito, por lo que la legislación es la más importante y sus fuentes formales. Académico, jurista y filósofo del derecho mexicano, define la legislación como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a los que se da el nombre de específico de leyes, que es lo que vamos a ver más adelante en alguno de sus trabajos. El hecho de seguir determinado proceso para crear la ley parte del supuesto de que el derecho debe emanar de la voluntad del pueblo soberano, que es expresada a través de sus representantes, son el caso de nuestro país, diputados y obviamente los senadores que integran el Congreso de la Unión y que elegimos mediante nuestro voto. Pues todas esas personas que ya saben que son diputados y senadores, pues la mayoría de las personas las elegimos. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero ¿de qué manera la elegimos, no? Por eso existen las elecciones. Normalmente han escuchado que elecciones cada 6 años o depende si también en el municipio o en tu estado, pues hay elecciones y se supone que la persona, ahora sí que la mayoría gana, obviamente, pues elige al representante. Y bueno, pues eso es pues democracia, ¿no? Después vamos a ver este cuadrito que nos menciona el famoso ¿sabías qué? Dice lo siguiente. La legislación como la conocemos hoy, es decir, como proceso de elaboración de leyes y encomendado a determinados órganos,
es producto de los movimientos políticos democráticos del fines del siglo XVIII, como la Declaración de la Independencia en 1776, la Constitución de Estados Unidos de América en 1787, así como de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789 y las constituciones de 1791, 1793, 1795 y 1799 en Francia. Podemos decir que todo esto de la legislación, de las leyes, de diputados, senadores, surge a través de la historia. Y bueno, como ustedes saben, hay países todavía más antiguos que el de nosotros. En este caso, Francia es un país muy antiguo, muchísimo más antiguo que nosotros, que ya tenía un poquito de pensamiento, características del momento o más avanzados, pues ya tenían hasta constitución, cuando nosotros todavía en esos años, México todavía no tiene una constitución. En el caso de Estados Unidos, que bueno, también es un país ya viejo dentro de este continente, que ya pensaba en una constitución. Entonces, muchos de los países se basaron en base a otros países como hacían sus constituciones o leyes para que el ciudadano, pues de alguna manera, estuviera cómodo y a gusto y todos fueran iguales de alguna manera. Después, ¿qué sigue? Bueno, características de la ley. Entre algunas características, una característica importante es la generalidad. Otra es la obligatoriedad y otra es la irretroactividad. Pero ¿a qué se refiere cada una de estas? Bueno, la generalidad consiste en que sus disposiciones deben aplicarse a todos los individuos que se ubiquen en la conducta descrita por la ley sin distinción. Es decir, se aplica a quienes hacen lo que dice esa norma. En la parte de la generalidad, en un término más simple, significa general. Mientras que a ti te aplique la ley, pues ni modo, te va a aplicar. Si tú no te aplica por alguna razón, pues en este caso, pues a ti no te afecta. Veamos algunos ejemplos. Digamos, las personas que tienen vehículo, por ejemplo, la autoridad dice, ¿tienes vehículo? No, pues sí tengo. Tienes que pagar un impuesto por tener un vehículo. Ni modo, estás dentro de la ley y la ley lo dice así. No importa quién seas. La autoridad dice, ¿tienes vehículo? Te toca pagar un impuesto. Pero hay otras personas que dicen, no, pues yo no tengo vehículo. Ah, no te preocupes, en tu caso, no aplica la ley. Otro ejemplo de cuando te aplica la ley a ti y a otros no, podría ser ahorita todas las personas que están estudiando, ya sea la preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, los que están realmente estudiando, les aplicarían todas las leyes relacionadas con educación. Podrá haber otra persona que diga, no, pero yo no estoy estudiando, yo solamente trabajo. Ah, en tu caso no aplica. Entonces, de acuerdo a lo que estés o al supuesto de lo que estés, puede que te aplique la ley. Y si es así, sería general para todos. Entonces, no a todos nos va a tocar siempre aplicar la ley porque no estamos en eso o no estamos en ese momento. La otra es la obligatoriedad. Significa que debe cumplirse cabalmente el contenido de la ley. Y de no ser así, puede sancionarse a los infractores. El Estado tiene la facultad de imponer su cumplimiento con el fin de mantener el orden social. Esto se conoce como coercibilidad. Bueno, se supone que la ley es para todos. Obviamente, si tú eres inocente, pues también hay leyes que te ayudan de alguna manera que en caso que tú seas inocente, pues no se te aplique ningún tipo de sanción, multa o cárcel. Claro que para llegar a eso, pues bueno, existe un proceso de, digamos, de estudio, de ver pruebas, que si es culpable, que si es inocente, que tardará a veces mucho tiempo, a veces poco tiempo, ya depende de la situación de lo que hayan hecho, ¿no? Entonces, pues, entre comillas, para todo eso es obligatorio. Claro, si tú estás en esa situación. Si tú no estás en ninguna situación de ilegal o que hayas cometido algún error, pues en tu caso no aplicaría y pues no pasa nada. Después, el siguiente término se llama la irretroactividad. En este caso, la irretroactividad quiere decir que por principio de seguridad jurídica no puede aplicarse retroactivamente hacia actos que realizaste en el pasado, la ley en perjuicio de alguien, y si puede aplicarse cuando representa algún beneficio para ti. Esta característica se encuentra contenida en el primer párrafo del artículo 14, que alguno de ustedes lo va a exponer. Prácticamente este término de la irretroactividad se refiere que cuando existe una nueva ley, una modificación de la ley, siempre va a buscar ser un beneficio para la persona.
Es decir, nunca te va a afectar. Digamos un ejemplo. Imagínate que la ley dijera, bueno, si una persona, por ejemplo, atropella a alguien, va a ser 20 años de cárcel. Por ejemplo, que así dijera la ley. Entonces, todas las personas que hagan ese tipo de delito, pues serían 20 años de cárcel. Pero imagínense que dijeran algunos diputados o senadores, la verdad es bastante tiempo, 20 años, mejor que sean 2 años. Entonces, si a ti te sentenciaron a 20 años, gracias a esta ley, los años que lleves serían 2 años. Si ya llevaste de más, pues ya, libre, porque dice que son 2 años, no 20. Pero imagínate una persona que apenas lo haya cometido, pues ya le tocó el de 2 años, porque es nuevo. Pero, ¿qué pasa si fuera al revés? Que realmente la cárcel fuera de 2 años, quien haya atropellado a alguien 2 años, y a ti te metieron cuando estaba la ley de los 2 años, y de repente dices, no, que sean 20. Entonces, en este caso, pues a ti no te va a afectar, se queda en 2 años y bye bye. Más sin embargo, las nuevas personas sí, sería 20 años. Prácticamente la irretroactividad se refiere al beneficio de la ley hacia la persona o en este caso al conjunto de personas. Muy bien, la siguiente actividad que tienen que hacer, esto ya con más explicación, lo ven en Classroom, pero bueno, lo voy a explicar de todas formas. De todas formas tiene el libro. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a leer las instrucciones y lo explico rápidamente. Instrucciones. Identifica qué consecuencia tiene no cumplir las normas en los diferentes ámbitos en los que interactúas. En el siguiente cuadro escribe qué sucede si no cumplo las normas de mí. Comenta tus respuestas con tus compañeros, en este caso pues no hay compañeros, ¿no? En este cuadrito van a ser 2 columnas, uno que se llame lugar y otro las consecuencias. Por ejemplo, en la escuela, si no haces las reglas o no las aplicas, ¿qué consecuencias puedes tener? Y ya ustedes ponen aquí qué consecuencias pudieran tener. Amigos, si cometes alguna regla negativa hacia un amigo o algún tipo de falta de respeto, ¿qué consecuencias puedes tener? En el hogar también existen reglas. Si alguna regla no la aplicas o no la sigues, ¿qué consecuencia puedes tener? Localidad, aquí pueden aplicar una regla o una ley que conozcan, la ponen aquí, qué consecuencia, y país, alguna ley que conozcan igual y le ponen la consecuencia. Y prácticamente sería este primer trabajo de esta clase, ¿no? Después, aquí viene una pequeña, bueno, eso no es necesario hacerlo. Página 58, que es lo que ustedes investigaron en una tarea llamada Proceso de Creación de Ley en México. Pero para eso vamos nosotros a leer mejor sus ejercicios. Entonces vamos a leerlo aquí. Alguna de sus compañeras ya lo puso por etapas, que es el proceso para hacer una ley en México. Todo esto que vamos a leer viene prácticamente en este libro, pero lo vamos a ver de acuerdo a la tarea que ustedes entregaron, pero es casi lo mismo. Entonces, esta parte nos saltaríamos nosotros del libro. Entonces, ya de ahí de la página donde nos quedamos, seguiríamos hasta la página 73. Empezaríamos, pero eso lo vamos a empezar ya la siguiente semana. Ya nos vamos a ir simplemente con el trabajo de su compañera. Primeramente, ¿cómo se crea una ley o por qué, no? Bueno, primeramente hay una etapa que se llama iniciativa de ley. Dice, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está establecido que el presidente de la República, es decir, el presidente actual, diputados y senadores del Congreso de la Unión, de los estados y de la lista nominal de electores tienen el derecho de iniciar leyes o decretos. Entonces, ¿eres presidente de la República? Sí, yo puedo hacer leyes. ¿Eres presidente o eres diputado o senador del Congreso de la Unión? Sí, puedes hacer leyes. ¿Eres un ciudadano de México y estás en la lista nominal? Y pues, si recopilas toda la información necesaria y se te autoriza, ¿pudieras crear una ley? Sí. Muy bien, esas son las personas que pueden crear leyes. Después, Cámara de Origen número 2, como segunda etapa, dice,
Se refiere a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Esta Cámara recibe en pleno la propuesta de iniciativa y dicta un trámite. La iniciativa se pasa a uno o más comisiones legislativas para un análisis y un dictamen correspondiente. Entonces, un diputado o un senador dice, bueno, yo quiero crear una ley o quiero modificar una ley que ya existe. Entonces, hace toda la redacción, se pone a estudiarlo, lo redacta. Por ejemplo, si es la Cámara de Diputados donde surge la ley, ellos lo discuten, todo bonito, todos están de acuerdo, perfecto, pasa a senadores. Y los senadores igual dicen, vamos a discutir la ley que hicieron los diputados, creo que está bien, pasa para ver si se hace ley. Pero ¿qué pasa si los senadores dicen, no, esta ley no sirve, simplemente no pasa? Pues se regresa a los diputados y si quieren volver a intentarlo, lo harían otra vez. En el caso de senadores sería lo mismo. Muy bien. Siguiente etapa. La comisión de origen. La comisión analiza la iniciativa y elabora un dictamen para someterlo a discusión y votación. Se entrega el dictamen al Pleno para su declaración de la República o en la calidad de dictamen de primera lectura o para discusión. El Pleno discute y somete a votación el dictamen. Si es reforma constitucional, se debe aprobar por mayoría calificable, es decir, 2/3 partes de los legisladores presentes. Si es una reforma de la legislación secundaria, se debe aprobar la mayoría simple operativa. Decir la suma más alta de votos emitidos frente a otros votos opcionales. Entonces, pues a través de la votación se dice si pasa o no pasa. Al final, pues es la mayoría. Aunque algún diputado diga, a mí no me gustó, pero si la mayoría votó a favor, pues ni modo, tiene que pasar. Después la Cámara Revisora dice, la minuta es recibida por el Pleno de la Cámara Revisora, el cual dicta el trámite, estructura a una o más comisiones legislativas por su análisis y dictamen. Comisión de revisión, la comisión analiza una minuta y elabora un dictamen para someterlo a la discusión y votación. En el seno de la propia comisión se entrega el dictamen o al Pleno para su declaración de publicidad o en la calidad de dictamen primera lectura o para discusión. Aquí prácticamente te explica más bien el proceso de que ya están de acuerdo los diputados y después están de acuerdo los senadores, todos están de acuerdo, bueno, pues ya va a ser casi ley, ¿no? O si fuera al revés, primero los senadores y después los diputados. El Pleno discute y somete a votación el dictamen. Si es forma constitucional, se debe aprobar por mayoría de las terceras partes, ¿no? Y ya casi por último, ya que todos están de acuerdo, tanto diputados y senadores, el Poder Ejecutivo. Dice, el decreto aprobado por ambas cámaras es recibido por el Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ya después de que diputados, senadores se ponen de acuerdo, pues pasa al Ejecutivo. En este caso, pues es el presidente, y ya si el presidente dice, está muy bien, pues prácticamente ya es pues, casi ley, ¿no? Si el presidente por alguna razón dice, como que no, como que esta ley no aplicaría, no, ¿saben qué? Va de regreso, pues va de regreso, ¿no? Y ya no sería ley. Y observación del Ejecutivo, donde debe haber un decreto o aprobado por ambos y después, obviamente, ya ponerlo en el Diario Oficial de la Federación. Y así es como pues se realiza este tipo de, digamos, de leyes, ¿no? Leyes o cualquier cosa que sea muy importante, pues así se crea, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar nosotros, lo vamos a quedar para mañana en la página 73, bueno, página 74 vamos a comenzar. Página 74 vamos a comenzar. Solamente tienen una actividad y prácticamente pues hacer su participación. Bueno, hasta aquí la vamos a terminar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en otra clase más. Hasta luego.